Vamos a ver el TP7, que bueno, este ya trata de listas, así que vamos a ver más o menos. Nosotros en ejercicios anteriores, creo que en el TP5, si no estoy mal, donde teníamos que hacer el ejercicio de números primos, ya vimos más o menos que era una lista, ¿sí? Era un tipo de dato, que bueno, esta diferencia de las variables de siempre, este es un dato compuesto. ¿Qué quiere decir compuesto? Que puede tener más de un dato, o sea, que puede almacenar varios tipos de datos. Y a la vez esos tipos de datos pueden ser también de diferente tipo, ya sea entero, flotante, tipo lógico, de tipo carácter o cadena de caracteres. ¿Sí? Muy bien. Repasando un poco más cómo era la sintaxis de todo esto de listas. Bien. Recordemos que, bueno, acá vamos a definir este. Vamos a darle nombre a esto, vamos a decir ejercicio 1. Ejercicio 1 del TP7. Bien, vamos a guardar. Se está viendo esta pantalla, ¿verdad? Cuestión de que. Es, bien. Bueno, para recordar un poco, la sintaxis que vamos a tratar, las sintaxis que vamos a tratar con listas son las siguientes. Para definir una lista, nosotros le damos un nombre, en este caso lista, y bueno, le ponemos igual a corchetes, ¿sí? Estos corchetes representan una lista vacía, que bueno, más tarde se va a llenar con los datos que nosotros queramos. Esto de llenar va a ser conocido como cargar, ¿sí? Cuando una lista está cargada, quiere decir que no hay valor, que la lista ya no está vacía, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso? Bien, como ya vimos anteriormente, se usa la función append, ¿sí? Append va a permitir que nosotros, y bueno, entre paréntesis, los valores que le vayamos a meter. Esto va a hacer que la lista comience a llenarse, ¿sí? Nosotros definimos el nombre de la lista que tenemos, en este caso, bueno, lista.append, y bueno, aquí adentro le vamos agregando lo que se le quiera poner, en este caso, por ejemplo, X. Si nosotros tenemos, qué sé yo, ingresa un número entero, y bueno, ese entero lo recibe X. Entonces, más adelante vamos a tener un lista.append entre paréntesis X. Eso quiere decir que ese número entero está entrando en esta lista, ¿bien? Y bueno, para que esto funcione, para que se cargue repetidas veces, obviamente tenemos que tener un bucle while o un bucle for, dependiendo de lo que tengamos que hacer, ¿verdad? Eh, a su vez también podemos mostrar distintos componentes de la lista. En el caso de que nosotros, por ejemplo, tengamos una lista que tiene 3 valores, 2, 3, lo podemos mostrar por partes. Asignamos una nueva lista y esto sería de este modo. Lista 2, pero qué sé yo, pues mostremos del 1 al, al 2, por ejemplo. Bien. Por defecto, este, estos dos puntos es la división. De un lado, digamos, se tiene que poner el inicio. Y del otro se va a poner el final, ¿sí? Del rango que nosotros queremos mostrar. Bien, por ejemplo, 3. Bien, si este inicio no está definido, por defecto, lo que se va a mostrar va a ser el principio de la lista. Eso quiere decir 1. Y va a llegar hasta, bueno, en este caso no sé si me dará 3 o me dará 2. En algunos lenguajes de Python varía, ¿sí? Igualmente esto lo vamos a poner con un print y vamos a ver qué sale. Lista 3. Bien. Ahora, bien, para mostrar la lista también es lo mismo, ¿sí? Lista 3, por ejemplo, y bueno, acompañado de un print. Bueno, esto puede ser reemplazado con un return dependiendo de que, bueno, si se muestra o se devuelve el valor, ¿sí? Ahora vamos a ver. Esto lo borramos y vamos a ver si esto funciona. ¿Sí? ¿Qué es lo que me muestra? Bien, me imprimió del 1 al 3. Eso quiere decir que está tomando desde el 1 hasta el 3, incluyendo al 3. Hay algunas teorías que, bueno, que afirman que el 3 no está incluido, o sea, se tendría que mostrar del 1 al 2. Pero bueno, eso puede variar dependiendo de lo que ustedes tengan. ¿Sí? Igualmente acá se está trabajando de este modo, o sea, que sí lo está incluyendo. Bien. Dicho esto,
Bueno, ya recuerden que con este tipo de datos o estas estructuras van a ser los que vamos a trabajar y vamos a emplear más tarde, ¿sí? Ya a partir del TP7 en adelante. Bien, vamos a ver entonces cómo es el TP1. Va, el TP7, perdón, el punto 1. Bien, nos dice, diseña un algoritmo que permita realizar lo siguiente. Cargar una lista con n números enteros, mostrar los números ingresados y su posición, informar si los elementos de la lista se hayan ordenados y mostrar el mínimo con su posición. Bien, esto no nos dice que tenemos que... Va, aquí no nos dice que tenemos que hacer un menú de opciones, así que bueno, vamos a hacerlo de forma seguida, pero bueno, respetando el orden que tiene en cuestión de que no se acumule todo y se nos haga un pollo. Módulo principal. Bien. Bueno, acá nos dice, cargar una lista con n números enteros. Bien, n será la cantidad de elementos que va a tener la lista, ¿verdad? Entonces nosotros le tenemos que preguntar al usuario cuál es la cantidad de n o cuál es la cantidad de elementos, ¿sí? Para más tarde preguntarle, bueno, decirle, perdón, que ingrese el elemento. Y bueno, esto se va a repetir n cantidad de veces dependiendo de qué valor tenga n para el usuario, ¿sí? Entonces, bueno, en el módulo principal le vamos a decir que ingrese input. Entonces, ingrese el valor o la cantidad de elementos, ¿sí? Cantidad de elementos. Bien, esto es el módulo principal. Bien, ahora, como esto es una función, vamos a definir nuestra función. Bien, vamos a comenzar a trabajar con las funciones. Esto lo que hace es cargar elementos o cargar listas, en este caso. Bien. Esto no recibe ningún parámetro más que n. ¿Por qué n? Porque n tiene que ser la longitud de nuestra lista, ¿sí? O sea, la cantidad de veces que nos va a pedir datos. Bien. Para cargar la lista tenemos que definir una lista y inicializarla y hacerla vacía, perdón. Definirla como una lista vacía. Bien. A partir de esto va a comenzar a calcular. Y igual a 1, porque esto lo vamos a hacer con un while, ¿verdad? Bien, entonces, esto se va a hacer de este modo. While 1 es mayor o igual, perdón, menor o igual a n, entonces, bueno, va a pedir el número entero, ¿sí? ¿Por qué 1? Para que 1, digamos, ¿por qué i? Para que i sea el valor acumulable, lo que permita que nuestro while gire dentro del ciclo que va a llenar nuestra lista, ¿sí? Entonces aquí a x, por ejemplo, le asignamos el valor int input y le decimos ingrese un número entero, ¿sí? Bueno, ahora esto se va a repetir tanta cantidad de veces hasta que i sea mayor, no, sea igual a n, ¿sí? Así que, bien, para agregar los valores a la lista, como dijimos anteriormente, lista.append, ¿sí? En este caso lo que le estamos agregando es x, ¿sí? Entonces, lo que iría dentro de los paréntesis sería x, ¿verdad? Bien, para que esto siga recorriendo el while, ¿sí? Entonces decimos i igual a i más 1, ¿sí? I más 1. Bien. Ahora, para devolver la lista, decimos return lista, ¿sí? Eso quiere decir que la lista ya va a estar cargada con tanta cantidad de elementos. Bien. Ahora, nosotros necesitamos llamar a nuestra función cargar lista, ¿sí? Cargar lista. Entre paréntesis n. ¿Por qué? Porque n es lo que nosotros asignamos aquí, ¿verdad? Bueno, acá en este caso se lo vamos a pasar a una variable lista. Bien. El profe Zapan, en teoría, realiza esto, lista, o sea, asigna una nueva lista vacía. Cuestión de que, bueno, que no le genere problemas. Nosotros no vamos a hacer eso porque, bueno, ya tenemos como suposición de que, bueno, esta variable lista ya es de un tipo lista, así que va a recibir una lista en teoría, así que lo dejamos de ese modo, ¿sí? Bien, ahora vamos a decir print
para que esto nos indique, digamos, si lo que estamos cargando es correcto, ¿verdad? Bien. Bueno, esto ya nos muestra la lista, así que ahora vamos a probar, ¿sí? Si se puede cargar. Bien. Ingrese la cantidad de elementos. Bueno, yo voy a decir que quiero cargar 4 elementos, ¿sí? Bien, ingreso un número entero, esto me tiene que probar 4 veces. 1, 2, 3, 4. Bien. Ahí me muestra la lista. ¿Sí? Se cargó correctamente. ¿Por qué? Porque son 4 elementos. ¿Sí? Entonces me pide los 4 elementos. Y aquí yo le asigné. En la posición 1, esto tiene el valor 1. La posición 2, el valor 2, 3, 4, así. ¿Sí? Igualmente esto puede tener el valor 5, el valor 6, el número que sea. ¿Sí? Bueno, en este caso son números enteros. Así que no importa la cantidad de números enteros que tenga, el tipo va a ser el mismo, digamos. Bien, ya tenemos entonces el punto 1. Bien, cargar una lista con valores enteros. ¿Sí? Ahora nos dice, mostrar los números ingresados y su posición. Bien, bueno, nosotros acá ya lo mostramos, ¿sí? Pero nos pide la posición, así que tendremos que pasarlo a una función, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una función. Definir, mostrar lista. Esto ya es con la variable lista de por medio, ¿sí? Entonces, para mostrar la función nosotros tenemos que recorrer la lista y ir mostrando la posición y lo que tiene adentro, ¿sí? Ítem va a representar el elemento que tiene una lista adentro, ¿sí? Ustedes sí ya vieron eso en teoría. Bueno, no sé si lo habrán explicado, pero es el elemento o hace referencia al elemento que se encuentra dentro de una lista, ¿verdad? Enumerate, esto va a servir para mostrar la posición de los valores de X, o de la lista, mejor dicho. Y bueno, start nos va a decir que comienza en 1, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a ver acá repetido muchas veces, ¿sí? Hay algunas cosas que se pueden omitir, pero bueno, yo lo voy a hacer de esta manera para que no nos dé error ni nada por el estilo, ¿sí? Igualmente, si ustedes lo quieren probar haciendo o omitiendo algunas partes, por ejemplo, ítem o enumerate, bueno, para eso es la prueba y el error, ¿verdad? Bien, ahora, print, entonces tenemos que imprimir los elementos, ¿sí? Vamos a hacerlo con un fstrings. Vamos a decir, qué sé yo, valor, y entre paréntesis ítem, perdón, entre llaves ítem, y después posición, que bueno, la posición que recorre va a ser i, ¿verdad? Entonces, el elemento 1, o bueno, en este caso 1, claro, acá va a ser valor igual a 1, posición 1, y así sucesivamente hasta el 4, ¿sí? Bien, ahora, esto no tiene ningún return, así que directamente cuando yo llame a la lista, le tengo que cambiar mostrar lista X por mostrar lista, digamos, y llamarla acá, adentro del algoritmo principal. Recuerden que esto no tiene la estructura de un menú de opciones, ni del algoritmo principal que nosotros conocemos, porque no nos dice que tenemos que definir un menú de opciones. Así que lo vamos a hacer todo seguido, digamos. Bien. Ahí estamos nuevamente, ejecutamos. Ingresa la cantidad de elementos, 4. 1, 2, 3, 4. Bien. Ahora, el valor 1 tiene la posición 1. Valor 2, posición 2. Valor 3, posición 3. Valor 4 y así. ¿Sí? Bien. Entonces ya tenemos hasta el punto 2. Ya tenemos la lista cargada. Ya tenemos los valores y su posición. ¿Sí? Esto igual con un print. Ustedes pueden probarlo con un print, ya saben, para ver que la lista esté cargada y que esté correctamente. Por ahí alguno se confunde y inicializa esto como 0 y no como 1. Bueno, eso le sirve para probar, digamos. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. Informar si los elementos de la lista se hayan ordenados en forma descendente. Bien, en teoría les mencionan la función sort. ¿Sí? La función sort nos permite ordenar. ¿Sí? Lo único malo, digamos, de la función sort es que eso como que se usa, digamos, para actualizar. O sea, si la lista, por ejemplo, está del 1 al 2, tiene los valores 1, 2 y 3, y la queremos ordenar de forma descendente, y lo hace, digamos, la lista original, si en el caso de que nosotros necesitemos trabajar todavía con la lista original,
va a perder ese valor. O sea que ya no va a ser 1, 2, 3, sino que va a ser 3, 2, 1. ¿Sí? Eso es con sort. Pero con sorted, o sea, el pasado, digamos, no pasa eso. O sea, la lista que nosotros creemos va a quedarse tal como está. Esto si se lo asignamos a algo nuevo, bueno, va a tener el valor que le demos con este orden, ¿sí? Con el orden ordenado. Pero en el caso de sort, digamos, este sort queda ya actualizada la lista, ¿sí? O sea, no es conveniente usar este valor porque nos cambia todo. Es más conveniente usar esto porque esto lo hace una sola vez cuando lo necesitamos, ¿sí? Entonces yo voy a definir una función que diga cambiar lista, ¿sí? Y le pasamos la lista. Bien, ¿cuál es el propósito o cómo se resuelve este ejercicio? Lo que yo tenía en mente era comparar dos listas. O sea, cambiar una lista, la lista que nosotros tenemos, a una lista ordenada de forma descendente, comparar esa lista con la original, con la que nosotros tenemos de aquí, de cargar lista, y si la lista es igual, o sea, si la lista que cambiamos es igual a la lista que ya se ingresó, eso quiere decir que la lista está ordenada de forma descendente, que es descendente de mayor a menor, ¿sí? Y si no es igual, bueno, quiere decir que la lista no está ordenada entonces. ¿Bien? No sé si alguien ya lo había pensado de esa manera o si buscó algo acerca de este ejercicio. Ese sería mi planteo más o menos. ¿Sí? Bien. Para resolver esto entonces yo hago y sería igual a sorted, la función que ordena nuestra lista, x. Bien. Por defecto, este sorted nos ordena los valores de la lista en forma ascendente, del menor al más grande, al mayor, digamos. Para cambiar eso, nosotros usamos reverse, y reverse está en true. Eso quiere decir que es verdadero. O sea, nosotros sí queremos cambiar el orden, digamos, ahora sería lo más grande a lo más chico. Y bueno, este true en reverse nos da como válido ese orden, ¿verdad? Bien. Entonces ahora decimos return y, ¿sí? Bien. ¿Se entendió hasta ahí lo del sorted? Digo, si no perdí a alguien. Sí. Bueno, parece bien entonces. Sigo. Bueno, una vez que ya tenemos la lista cambiada, entonces vamos a compararla con la lista que ya tenemos, ¿sí? Yo voy a definir una nueva lista aquí, lista 2, y le voy a asignar este valor, la nueva lista ordenada, cambiar lista. Cuestión de no tener que estar escribiendo toda la función de nuevo cuando la compare, ¿sí? Bueno, ahora, entonces, comparamos esto. If lista 2 es igual a lista 1, entonces yo le informo al usuario, print, la lista está ordenada. Else, si esto no se cumple, entonces le decimos print, la lista no está ordenada. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a probar otra vez. Bien. Ingreso 4 elementos. 1, 2, 3, 4. Bien, en teoría esta lista no está ordenada. ¿Por qué? Porque va del 1 al 4. La lista ordenada, perdón, sería del 4 al 1. ¿Sí? Entonces no tendría que decir. Bien. Los valores y la posición y la lista no está ordenada. ¿Sí? Eso quiere decir que esto está funcionando. Bien. ¿Qué pasaría si los valores están ordenados? 4. 4, 3, 2, 1. Bien. La lista está ordenada. ¿Sí? Eso quiere decir que sí está verificando correctamente que la lista esté ordenada o no. Bien. Paso al último punto del 4. A ver. Del primer punto. Al último punto del primer punto, perdón. Mostrar el mínimo con su posición. Bien. Hay dos formas de hacerlo. Sí, hay una forma que es más tradicional y una forma que... y la forma que le dieron en teoría. Yo voy a seguir con la de teoría porque parece que es más fácil y más rápido.
¿sí? Voy a definir una función mínimo que me permita encontrar el mínimo en una lista, ¿sí? Uy, bueno, vale. Definir, pero voy a bajar un poco más. Mínimo x, dos puntos. Bien. La función mínimo lo que hace es asignarle un valor, el mínimo, usando la función min, ¿sí? Bien, esto es así sencillito. Entonces return va a tener el valor de y, ¿sí? Ahora, esto ya saca el valor mínimo de la lista, ¿sí? Pero nosotros tenemos que saber mostrarlo dentro de... A ver, espera, ¿cómo era? Nosotros tenemos que mostrarlo con su posición, perdón, ¿sí? Entonces vamos a definir otra función, definir mínimo 2, o mínimo mostrar, post mejor, que bueno, que tenga este parámetro, otra vez de la lista. ¿Por qué? Porque analizamos la lista. Bien. Esto va a ser for y item y enumerate x, start. Ya esto se lo tienen que saber de memoria porque ya todo esto es mecánico. Ahora, if item es igual a mínimo, llamamos a la función que nosotros creamos anteriormente a mínimo x. Entonces, bueno, acá voy a crear otra variable que se llame post. Y esto lo voy a iniciar en 0. ¿Sí? Post lo que va a hacer, va a recibir el valor de... va a recibir la posición de i. ¿Sí? Esto para hacerlo de forma más ordenada. ¿Sí? Post es igual a 1. No, perdón, es igual a i. Bien. Acá que nos dice mostrar el mínimo con su posición. Bien. Entonces, lo podemos resolver diciendo return y bueno, y ponemos mínimo, o sea, mínimo x, coma, post. O bueno, yo lo voy a presentar con un print directamente para hacerlo un poco más ordenado, porque si no quedan los dos valores juntos. Mínimo, digo. Bueno, acá es mínimo o este ítem que se halló acá, ¿sí? No, perdón. Bueno, acá si ustedes quieren, o sea, dicen, crean una variable min o mínimo y le asignan el valor 0. Después nuevamente, si ustedes lo hacen acá, ponen mínimo y le dan el valor de ítem, ¿sí? Bueno, lo hagamos mejor de ese modo. Bien, mínimo entonces es llave mínimo, otra vez mínimo, 0. Bien. Y posición es igual a post. Bien, ahora, algo a tener en cuenta. Dependiendo de ustedes lo que quieran mostrar. Si ustedes quieren mostrar el primer valor, o sea, el mínimo, y el valor se repite, para que nos mande el primer mínimo, tenemos que abrir un break. Cuestión de que este break lo que hace es, bueno, se lo utiliza en estructuras repetitivas, ¿sí? Por ejemplo, el for, el while. Bien, una vez que las instrucciones llegan a su cometido, por ejemplo, en este caso, buscar una posición, se termina, ¿sí? Este break significa romper o quebrar. Lo que hace es terminar la iteración, o sea, que esta ruedita deje de girar y que ya nos largue los resultados que tuvo hasta eso, ¿sí? O sea, si esto se cumplió, o sea, si mínimo, el número mínimo, hagan de cuenta que es 3, coincide con este 3, ya se rompe, ¿sí? Si igual, si los números se repiten, bueno, se va a tomar el primer valor 3 que encontró, ¿sí? En el caso de que, bueno, ustedes quieran mostrar el último, bueno, no hace falta que pongan este break. Pero bueno, nosotros de costumbre ya lo hacemos, ¿sí? Porque casi siempre piden el primer valor que se encuentre. Eso lo solían llamar búsqueda mejorada porque daba el primer valor,
¿sí? Esto tenía otra estructura. Ahora no se preocupen porque eso se resuelve con esto. Muy bien. Ahora ya tenemos el mínimo. Así que vamos a decirle aquí en el algoritmo principal. Perdí mi algoritmo principal. Ah, no, acá está. Bueno, lo hice más abajo, perdón. Voy a mover esto. Voy a ponerlo acá. Y lo voy a llamar de el algoritmo principal. Ahora sí. Bien. Mínimo pos. Listo. Bien. Ahora recuerden, esto está trabajando con otra función adentro de otra función, ¿sí? Esta función está dentro de esta función. Mínimo trabaja con la lista, ¿sí? Por eso acá X y X se repiten. Cuestión de que cuando acá entre lista, aquí también sea lista, ¿sí? Por eso acá se mantiene esa variable. Ahora, acá vamos a probar, ¿sí? Cantidad de elementos 4. Bien, ahora ingresamos cualquier elemento. 23, 45, 12 y 40 y 32, por ejemplo. Bueno, el mínimo tendría que ser 12. La lista no está ordenada, así que, bueno, veamos qué pasa. Bien, la lista no está ordenada, el mínimo es 12, la posición es 3. Bien, bueno, hasta ahí ya tenemos el punto 1. Bien, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Quedó alguna pregunta? Recuerden que esto no pide un menú de opciones, por ende esto está todo seguido, digamos. Yo tengo Igualmente, una si duda en la ustedes quieren... parte Sí, que cuando inició en White al principio, bien, sí. eh, Guay. sí, esa parte no la entendí muy bien. Bueno, esto lo que hace es recibir los datos de la lista, ¿sí? Nosotros acá en el algoritmo principal le damos el valor de n a la cantidad de elementos que va a recibir esta lista, ¿sí? Por eso acá el parámetro es n, ¿bien? Hasta que n, hasta que i, que se va incrementando, por eso tenemos el i más 1, llega a ser igual a n, esta lista recién está cargada. Pero mientras tanto te va pidiendo ingrese un número y lo va agregando acá en la lista append. Por eso lista.append y entre paréntesis x, que es el valor que va a recibir la lista. Después, una vez que esto ya es igual, digamos que i es igual a n, la lista, este bucle ya termina y se devuelve el return lista. ¿Sí? O sea que cuando nosotros llamemos a esta función, a cargar lista, directamente lo que tenemos que hacer es asignarle el valor a una nueva variable, una nueva lista, por ejemplo, y bueno, mencionar la función, llamar la función cargar lista. ¿Se entiende hasta ahí más o menos? Sí, sí lo entendí. Sí. Y después la otra parte que me perdí era eso, el último punto, digamos, que explicó recién. ¿Esto del mínimo? Sí, esa parte. Bueno, esto está formado por dos funciones. Hay una función, una sola que es más larga, que bueno, que después si tengo tiempo la muestro. Si no, bueno, nos enfoquemos en esta que dio la cátedra. La función mínimo lo que hace es devolver un valor. ¿Sí? Devuelve el mínimo con el min. Esto min o max, dependiendo de lo que le pidan. Eso puede cambiar. Bueno, devuelve el valor máximo o mínimo de una serie de elementos. ¿Sí? En este caso, la lista es la serie de elementos que se está evaluando, de la que se quiere sacar el mínimo. Bueno, ahora, como a nosotros también nos pidieron la posición, nosotros la tenemos que meter en otra función que evalúe si este mínimo, o sea, si este elemento mínimo es igual, o sea, si está acá, nos muestra la posición. ¿Sí? A mínimo, por eso le asignamos el ítem, o sea, este ítem que está acá, si es igual, bueno, se lo volvemos a asignar. Si no, igual no hay problema, podríamos haber usado esto directamente aquí. ¿Sí? Ahora, para ayudarnos mejor y para que se entienda mejor, yo declaré una variable posición y la inicié en 0. A esa variable posición le doy el valor de i, que cuando esto se encuentre, digamos, va a ser en cierta posición que nos asigna el i. Si, por ejemplo, el valor lo encuentra en la posición 3, entonces este i estaba en 3, mientras que esto fue verdadero, o sea, mientras esto se cumplió. Entonces ese i que valía 3 se va a pasar a esta posición. Ahora, posición vale 3. ¿Por qué? Porque era el valor de i cuando el ítem coincidió con el mínimo.
O sea, cuando 3, por ejemplo, o 4, en el caso de que 4 sea el mínimo, era igual a 4, que fue lo que devolvió esta función mínimo, ¿sí? Y bueno, si nosotros queremos mostrar el primer valor, en el caso de que la lista tenga valores repetidos, lo hacemos con un break. Esto va a dejar de recorrer la lista cuando ya se encuentre el primer valor que sea el mínimo, en el caso de que se repita. Si no, si nosotros queremos mostrar el primer valor, el último valor, o bueno, eso no importa qué valor mostremos, este break lo borramos y listo. Después, si ustedes querían usar un return, que bueno, que para mí no quedaba tan bien porque no se podía modificar, digamos, mucho. Directamente tendremos que poner el mínimo y la posición y una coma. A mí me parecía más factible o mejor devolver con un print, digamos, lo que haga esta función. Por eso directamente yo escribí la función. No le asigné al... Bueno, esto está escrito directamente así, no está llamado. Llamado sería que yo le dé, qué sé yo, mínimo y le dé el valor, ¿sí? Pero como esta función ya también imprime, directamente la llamo, ¿sí? Por eso me ahorro el return de acá. En el caso de cargar lista, que bueno, cargar lista si devuelve la lista, ahí sí preciso de llamarla. Por eso asigno una nueva lista, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí eso? Sí, sí lo entendí ahí, lo entendí mejor. Bueno, Gracias. eso sería. ¿Hay más que tenga una duda? No, de nada. Si no paso, a ver. Bueno, a ver qué otro más. Bueno, voy a hacer el ejercicio 2 y voy a pasar al 4. No sé si vamos a tener tiempo para hacer el 3 y el 5. Pero bueno, vamos a ver qué onda. Paso al 2. El 2 lo que nos presenta es una nueva forma de cargar vectores, ¿sí? De cargar lista. Si yo me confundo, en vez de decir lista, digo vectores, casi lo mismo, solo que de ese modo se enseñaba antes. Ejercicio 2. PP7. Ya lo guardo. 2.py. Sí. Bien. ¿Qué nos dice el ejercicio 2? El ejercicio 2 nos dice: diseña un algoritmo que permita realizar lo siguiente. Cargar con caracteres una lista a pedido del operador. Mostrar desde la última posición de la lista hasta la primera los caracteres ingresados, buscar en la lista un carácter indicado por el usuario y mostrar su posición. En caso de no hallarlo, devolver -1. Y como punto final, contar las vocales encontradas en la lista. Bien. Bueno, acá ya vemos que es una mezcla de casi todo, pedido por el usuario, usar contadores, mostrar posición, lo mismo que ya deben haber visto en los casos de estudio, ¿sí? Esto es importante porque hay cosas que después más adelante le piden, así que bueno, los ejercicios que haya subido la cátedra, véanlos, péganle una mirada, para que tengan más o menos referencia de cómo se hace. Porque después, a partir de eso ya es deducir más o menos cómo va el ejercicio. Esto es a pedido del operador. Entonces vamos a hacer un nuevo cargar, ¿sí? Vamos a definir cargar lista. Todavía ningún parámetro. Bien. Esto es prácticamente hacer lo mismo while respuesta es igual a s por respuesta es igual a s minúsculo, ¿sí? Eso sería pedido del operador. ¿Por qué? Porque nosotros le preguntamos al usuario si desea continuar. Como necesitamos de su opinión o de lo que él escriba, por eso requerimos, digamos, de preguntar si él desea continuar. Después más tarde vamos a tener el respuesta, input, escribimos desea continuar, barra n, ¿sí? Esta sería otra forma de cargar. No sé si acá teníamos que hacer alguna validación. No, bien. Bueno, entonces volvemos al visual. Bien, aquí prácticamente es lo mismo, ¿sí? Volvemos a pedir. Acá la única diferencia es que, bueno, que esto nos recibe caracteres. Por ende,
nosotros vamos a poner un input nada más. Porque esto no lo tenemos que convertir a nada, ¿sí? Esto ya recibe caracteres y no hay que transformar. Ingrese un carácter. Bien. Ahora, lista. Acá también me faltó definir mi variable lista. Lista. Siempre entre corchetes, lo que significa que la lista está vacía, ¿sí? Bien. Lista.append. Y entre paréntesis X. Bien. Ahora, vamos a probar si esta lista ya se cargó. Return. Una vez más, lista. Bien. Definimos el módulo principal, que no tiene la estructura de un menú de opciones, pero es el módulo principal porque desde aquí se controla lo que pasa en las funciones. Lo que se va a mostrar, todo eso. ¿Sí? Bien. Le decimos a la variable lista que reciba el valor cargar lista. Y bueno, no le pasamos nada porque no recibe nada para hacer eso. Perdón, está así. Y bueno, print lista. Ahora, ¿cuál es la diferencia de esto con el anterior? Que esto no se va a repetir una determinada cantidad de veces, sino que va a terminar a pedido del usuario, ¿sí? Por eso tiene el desea continuar aquí adentro. Y lo que inicia este ciclo while es lo mismo que siempre inician en el menú de opciones y si desea continuar. Una variable respuesta que está inicializada en S, ¿sí? Esto permite que esto se mueva, digamos, que esto circule y que, bueno, se vayan ingresando hasta que esta respuesta sea, bueno, distinta de S mayúscula o de S minúscula, ¿bien? Ahora vamos a ejecutar. Lo guardo, voy a limpiar esto y lo ejecuto. Bien, ingreso un carácter, qué sé yo, mi nombre, PS. Bueno, ahí está. Bien. Ahora, ¿qué tiene como valores esta lista? Los caracteres, ¿sí? Así como hace un rato, nada más que, bueno, acá en vez de ponerlos entre comillas los números, en vez de ponerlos entre comillas, como hace un rato teníamos, perdón. Esto está puesto entre comillas, ¿por qué? Porque estos no son números, son caracteres, ¿sí? Esa es la diferencia con la lista llena de números enteros, ¿bien? Bueno, eso significa que ya nuestra lista está completa, ya está cargada, ¿bien? Eso significa que también podemos pasar aquí. Mostrar desde la última posición de la lista hasta la primera los caracteres ingresados. Esto es otra forma de decir que, bueno, invertí la lista, ¿sí? O sea, dale vuelta. En vez de decir ped, tendría que decir dep, ¿sí? Al final. Entonces vamos a ver, hacer nuestra función que invierta la lista, ¿sí? Definir, invertir, o in. Esto recibe como parámetro la lista. Bien, esto va a devolver una lista dada vuelta, o sea, invertida. Reverse, entre paréntesis X. Bien, esta es la forma de invertir una lista. No le estamos, no le estamos alterando el orden permanentemente, ¿sí? Bien, si ustedes hacen de este modo, si hacen solamente al reverse lo que hace es cambiar el valor, invertir los valores. Si esto va del 1 al 3, entonces nos tendría que devolver del 3 al 1. En ese caso. Pero, o sea, no ordena. Recuerden que esto no ordena, sino que devuelve un valor invertido, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Esto nos va a devolver un código solamente. El código de esta X invertida. ¿Por qué? Porque no lo resuelve en su totalidad. Lo que falta es que esto itere. Porque esto, recuerden que, bueno, está trabajando con un dato, pero esto todavía no sabe que es un valor lista, ¿sí? O sea, que no sabe que hay valores acumulados que se están listando aquí adentro, ¿sí? Para eso yo le tengo que dar el valor, le tengo que aplicar la función lista. Lo que va a hacer que, bueno, que esto ya se pueda repetir o se pueda contar, digamos, y se invierta, ¿sí? Return. Y, bien, esto ya nos da la lista cambiada. Bien, entonces, ahora cuando yo lo llame, voy a decir, bueno, lista 2,
por ejemplo. Y voy a poner in, entre paréntesis, lista. ¿Sí? Ahora la lista está invertida. Print lista 2. Sí, lista 2. Y bueno, para ver el orden que va, para ver que la invirtió, voy a imprimir también la primera lista, la original. Estamos. Lista normal. Bien. Probamos. A ver, ingresé un carácter. S. Bien, ya no quiero ingresar más. A ver. Reverse is not defined. Supongo que tendría que ser. Bien, perdón, acá me olvidé. Del mismo modo que en sort, como hicimos hace un rato, esto tiene que estar en pasado, ¿sí? O sea, no tendría que ser reverse solamente, sino con la D. Cuestión de que nos haga, que permita que esta lista que nosotros estamos creando no sea permanente, digamos, no cambie en su totalidad, porque si esto cambia con el reverse solamente, cambiaría todo. O sea, la lista original también se alteraría. Lo mismo pasaría hace un rato con el sort. Si nosotros usamos solamente el sort, cambia toda la lista, así la lista ordenada y la lista original, en vez de cambiar solamente la lista ordenada para trabajar con esa y compararla con la lista original. ¿Sí? Bien. Ahora sí ya no tendría que presentarnos root. Ingreso un carácter P, S, E, D. No, S, D. Bien. Ya no más. Bien. Ahora ya vemos la lista que teníamos originalmente y la lista invertida. ¿Sí? Se dieron vuelta los valores. Ahora la muestra al revés. Bien, ya tenemos entonces punto 2. Buscar en la lista un carácter indicado por el usuario y mostrar su posición. En caso de no hallarlo, devolver -1. Bien. Ahora vamos a crear entonces una función buscar. ¿Sí? Definir buscar. Buscar. ¿En dónde vamos a buscar? En la lista. Bien. Ahora, esto también va a recibir un parámetro K, por ejemplo, que va a ser el valor que nosotros necesitamos buscar. ¿Sí? Entonces nosotros decimos for i, item, enumerate x, star, bueno, lo que ya conocemos, 1. Bien. Ahora evaluamos. Si k es igual al ítem que estamos buscando, entonces nos tendría que devolver la posición. Hay partes que yo estoy mostrando que igual ustedes la pueden omitir, no hace falta que lo hagan tal cual, de modo que se ahorren parte del código, ¿sí? Bien. No, mejor acá le voy a dar -1, ¿sí? De modo que si no encuentra ese carácter, digamos, que se está buscando, que me devuelva directamente -1, que significaría que no se encontró. Igual a mí me gustaría poner más, bueno, si posición es distinta de 0, o sea, inicializando, por ejemplo, en 0, bueno, devolver la posición. O sea, porque se encontró una posición, ¿sí? Se le asigna otra cosa. Si posición es 0, o sea, si se mantiene este valor, tendría que decir, bueno, else, entonces imprimir -1, ¿sí? Se puede alterar eso, no hay problema. Digamos, se puede modificar. Post. Bien. Ahora, vamos a llamarlo desde el algoritmo principal. Ahora, por ejemplo, yo digo if buscar lista es distinto de -1. Le digo print fstring posición y bueno, le decimos buscar entre buscar que tenía que tener como parámetros x, digamos lista, y k. Cierro llaves. Bien. Else
Bueno, igual imprimimos buscar lista. Print. Porque en ese caso tendría el valor -1. Entonces nos imprimiría -1. Buscar lista, coma, K. Bueno, aquí lo único que nos faltaría sería pedir K. Decirle input, busque un carácter. Bien, acá también podríamos agregar, bueno, no se encontró y coma -1. ¿Sí? Ahora vamos a probar esto. Ingreso un carácter, P, S, E, S, D. No. Bueno, caracteres invertidos. Bien. Digamos que buscamos la P, por ejemplo. Bien. A ver, nos dice buscar missing regional character. Salvando acá. Y K. Perdón. Acá no pusimos todos los parámetros de búsqueda. De este modo ya tendrá que servir. Bien. Ingrese P, S, E, S, D. No. P. Bien. Posición 1. ¿Sí? Acá la encontró. Como P estaba en la posición 1, bueno, devolvió posición 1. Ahora, ¿qué pasaría si esto no fuera así? Si no hay ningún carácter que se busca. Vamos a hacer nuevamente. Bueno, ahí ingresé, en vez de escribir la S, ingresé otra cosa. Bien. Vamos a hacer de nuevo. P, S, E, S, T. No, ya no quiero continuar. Bien, por ejemplo, buscamos la K. Posición 0. Bueno, esto en realidad tendría que haber devuelto un -1. Pero eso porque nosotros aquí le dejamos el valor 0. ¿Sí? Le cambiamos. Y bueno, acá ya tendría que devolver un -1. ¿Sí? Que sería lo mismo. P, S, E, S, D. Ya no seguir. Bien. K. -1. Bien. Bueno, ahí ya probamos entonces y si no funciona. Bien, vamos al punto que sigue. Contar las vocales encontradas en la lista. Bien. Bueno, para esto tendremos que crear una lista de vocales. ¿Sí? Contar vocales. Vocales que se encuentran en la lista que nosotros creamos. ¿Sí? Vamos a decir lista. Por ejemplo, sí, vocales. Vocales. Y para hacer que esta variable para hacer que estos parámetros se cuenten, perdón, y bueno, las mayúsculas, lo vamos a poner adentro de esta función list, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si nosotros decimos print o return vocales, podemos decir print. Bueno, acá no tendría que pasar este parámetro. Directamente lo tendría que hacer. Vocales. Bien. Bueno, a ver, esto es para probar solamente, así que lo voy a probar. No. Busco un carácter P. Vocales is not defined. Bueno, no importa. Vamos a seguir probando después. Lo voy a hacer en la terminal mejor. Bien, es lo mismo que activar la consola de Windows, ¿sí? Ahí. Bien. Ahora yo escribo vocales. Y a eso le asigno un valor lista. Lista le escribo A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Bien. Ahora este valor me lo va a tener que contar. Ahora vocales va a ser de tipo lista, ¿sí? Me va a dar A entre comillas y así. Vocales. Bien.
Bueno, ahí ya se creó nuestra lista entonces. Sí, esto quiere decir que estamos haciendo bien acá. Bueno, entonces para contar las vocales, también tenemos que definir una función contador. ¿Sí? La inicializamos en 0. Bien, decimos entonces for i, no, perdón, for i con item in x, no, perdón, en numerit x, start igual a 1. Bien. Entonces decimos if item in vocales que nos devuelva entonces el contador es igual a 1 más 1. Esto sí nos devuelve el cont. ¿Sí? Bien, contar vocales, entonces tendría que pasar la lista. Y acá, bueno, en el algoritmo principal lo vemos. Perdón. Bien, llamo entonces a la función vocales. Que me devuelvo. Cont entonces. No, digamos, mejor. Print. Así, mejor una función vocal. Vocales es igual a contar vocales. Vocales. Como parámetro le mando la lista. ¿Sí? Y ahora voy a decir print. Cantidad de vocales. Vocales. Coma. ¿Qué sería? Vocales. Bueno, ahora si me devuelve un 0, voy a entender que, bueno, en la lista no se ingresaron vocales. Ingrese un carácter P, S, E, S, E. Continuar no. Bien. Busco un carácter, la P. Bien, posición 1. Cantidad de vocales, una sola. ¿Por qué? Porque solo hay una E. ¿Sí? Ahora vamos a probar si no hay vocales. Ingreso un carácter P, F. Uy. Bueno, a ver. Busco un carácter P, posición 1. Cantidad de vocales, 0. Bien. Bueno, acá igualmente nos dice que no hay vocales porque solo se ingresó una consonante. Esto quiere decir que no hay más vocales y no tiene más que buscar. Hasta ahí quedaría el ejercicio 2. ¿Alguno se perdió? ¿Alguno tiene dudas? ¿Le podemos sacar captura? Sí, a ver. No sé si se ve completamente ahí. O sea. Sí, ahí comienza el ejercicio. Recuerden que estos todavía no trabajan con... ustedes ya saben hacer un menú de opciones. Esto como todavía no lo pide, nosotros lo hacemos todo seguido, digamos, que vaya mostrando sin que, bueno, tenga que ingresar alguna opción. Bien, ¿hasta ahí quedó alguna duda? El punto 2. De esta forma se manejaría el algoritmo principal. Queda más prolijo, obviamente, con un menú de opciones, pero como todavía no lo solicita la consigna, digamos, no lo hacemos. No sé si ya pudieron sacar captura, que querían sacar captura. Sí. Bien. ¿Alguna duda, chicos, con este punto?
No. Parece que no. Bueno, me salteo al 4, ¿sí? 4 está un poco más largo. Ejercicio 4. Después igualmente, si queda tiempo, resolvemos el 3 y el 5. Si no, igual en la clase que viene los terminamos de ver. Este es el ejercicio 4, sí, 4. Bien. El ejercicio 4. Bien. Nos dice, realizar un programa que permita cargar los resultados de un examen mediante un menú de opciones. Bien. Cargar las notas hasta que el operador no quiera ingresar más datos. Validar que las notas estén en el intervalo 1 y 10. Si el intervalo ingresado no es válido, mostrar un mensaje de error y volver a solicitarlo hasta que el valor sea correcto. B. Mostrar las notas y el orden. C. Mostrar el promedio de las notas. D. Mostrar las notas que superan el promedio. Bueno, tenemos hasta la opción salir. ¿Sí? O sea que son alrededor de 7 opciones. ¿Sí? Desde cargar hasta salir. Bien. ¿Qué hay que tomar en cuenta? Para poder realizar cualquiera de las opciones, entre la opción B y la G, debe verificar que la lista se encuentre cargada. En caso contrario, mostrar el mensaje, las notas de los exámenes aún no fueron ingresadas. También debe limpiar la pantalla cada vez que se termine de procesar una opción. Sí, bueno, a ver. Entonces esto sería de este modo. Creo que ustedes para limpiar pantalla tienen import OS. Y si no estoy mal, creo que era os.clp. Algo así. ¿Tienen en el Windows? El profe había dicho CLS. Así. Sí, pero nunca lo probé así. Ah, bueno. Bueno, está bien. Pero sería de este modo, digamos, con el OS. Punto. Bueno, yo en este caso tengo clear. Pero es lo mismo. Lo dejo ahí declarado para limpiar pantalla. Bueno, me lo toma como error. ¿Por qué? A ver. Bueno, acá lo tengo ya hecho, pero necesito saber cómo se limpia la pantalla. OS System. Ah, sí. Bien. Bien. System. Bien. Ahora este clear, bueno, nos va a permitir limpiar la pantalla. Más el import OS, que bueno, va a permitir que nosotros llamemos esto. Esto después ya lo vamos a ubicar más adelante. ¿Qué nos dice? Que carguemos notas a pedido del usuario, ¿verdad? Y bueno, acá sí tenemos que hacer un menú de opciones. Bien. Entonces vamos a comenzar a listar. Primero vamos por nuestro menú. Definir menú. Menú. Sí. Bien. Vamos a comenzar a imprimir. Print. Qué sé yo, que nos diga. Bien. Print 1. ¿Qué era el 1? Voy a copiar y pegar. No sé si esta ya será la opción salir, que sería la 7. Okay. 6, 5, 4, 3, 2, y me faltó la primera. Print 1, que sería cargar notas, ¿verdad? No, cargar notas. Bien. A medida que hagamos las funciones vamos a ir completando. ¿Sí? Bueno, ¿esto qué era? Devolvía un valor elección. ¿Sí? Elección preguntaba. Int, porque alguna de estas opciones tiene que ser un número entero, entonces le decimos input, ingrese. Y elija una opción. Bien. No termino acá. Ahí está. Bien. Ahora decimos while, en el caso de que la opción sea, elección. Bueno, acá estamos trabajando con elección. Mayor o igual a 1. And elección. Este while not se utiliza para
verificar que el usuario ingrese una opción correcta, ¿verdad? Si no lo hace, bueno, se le vuelve a preguntar. Es menor o igual a 7. ¿Sí? Dos puntos. Otra vez. Elección. Coma. Bien. Y al final ya. Return. Elección. Bien. Ya tenemos nuestra función menú. Ya podemos ir haciendo las otras funciones. Bien. Esto más tarde lo vamos a llamar algoritmo principal. Lo vamos a definir acá, módulo principal. Bueno, para hacer esto vamos a decir opción. Esto es para darle un valor inicial nada más a opción, ¿verdad? No lo toma acá dentro del while. While opción. Como son 7 opciones, tiene que ser distinto de 7. 7 lo que va a hacer decir, va a ponerle fin al programa, ¿sí? Esto lo voy a comentar hasta mientras que ya tenga las otras funciones, ¿sí? Definir. ¿Qué tenemos que definir? Primero, cargar notas. ¿Cómo se cargaban las notas? Cargar notas hasta que el operador no quiera ingresar más datos. Bien, entonces esto va a ser de este modo. Cargar notas. Todavía no le pasamos ningún valor. Decimos que respuesta vale S, mientras el rest es igual a S, o respuesta es igual a S minúscula, que nos pida datos, ¿sí? En este caso va a ser un flotante. ¿Por qué? Porque es una nota que puede tener como. Vamos a decir entonces input. Decimos ingrese una nota, ¿sí? Y bueno, 2 puntos, espacio. Bien. Ahora, otro while not. Esto va a evaluar que nuestra nota, digamos, esté en el valor que se pide. Entre 1 y 10, ¿sí? Entonces le decimos x mayor o igual a 1 and x menor o igual a 10. Entre paréntesis vamos a decirle error, print error, ingrese una nota. Otra vez lo mismo, ¿sí? Copiar, pegar. Bien. Ahora, una vez que se haya ingresado la nota, digamos, si esto ya es correcto, digamos, la nota que se ingresa, la vamos a cargar a la lista. Bien, nos olvidamos de la lista. Lista.append. Entre paréntesis x. Bien, esto ya va a cargar nuestra lista. ¿Por qué no ponemos esta lista dentro de este while? Porque en el caso de que esta sea una nota errónea, esto se va a cargar igual. Y no necesitamos una lista que sea, qué sé yo, 11, por ejemplo. Por eso lo cargamos afuera, ¿verdad? Porque ya va a ser, sea este o sea este, va a ser el valor final y va a ser un valor correcto, ¿sí? Ahora, la pregunta. ¿Desea continuar? Resp igual. Input. ¿Desea continuar? Entre paréntesis S barra E. 2 puntos. Bien. Y ahora ya para devolver la lista, decimos return lista. ¿Sí? Esto lo vamos a asignar para acá en el módulo principal. Vamos a ver que esto se esté cargando correctamente. Bueno, esto también lo vamos a comentar porque todavía no le encontramos la ubicación. Vamos a ver, print, lista.
Y para llamar a la función se la vamos a cargar una variable lista. Lista cargar notas. Cargar notas. Bien. Todavía no le pasa nada, así que vamos a ver. Vamos a probar a ver qué nos dice. Clear. Vamos a ver, ingrese una nota. Vamos a poner que es 90, por ejemplo. Error, ingrese una nota. Bien. 8. ¿Desea continuar? No. Nos muestra la nota 8. Bien. Entonces hasta ahora va bien. Ya se cargó y se carga de forma correcta. ¿Sí? Voy a modificar esto para que tenga 2 puntos. Bien. Ahora, ¿qué es lo que sigue en nuestro algoritmo? Bien, ya validamos que se ingresen notas correctas. ¿Sí? Se muestra un mensaje de error y se vuelve a solicitar. Ahora, mostrar la nota y el orden en que fueron ingresadas. ¿Sí? Bien, ahora vamos a hacer entonces una función. Recuerden, pueden tomar de ejemplo las funciones que hicimos anteriormente. ¿Sí? Mientras más practiquen, más le va a quedar en la cabeza cómo es la estructura, digamos. Mostrar notas. X. 2 puntos. Como sabemos, for i, item in enumerate x, start igual a 1. 2 puntos. Bien, yo necesito la nota y la posición. Entonces digo f strings, voy a decir nota, es igual a item y posición. Bueno, acá no le voy a asignar una variable posición porque ya se entiende que es el i. ¿Sí? Ahora, ya posición, ya está nota y ya está posición. Bien, ahora lo voy a llamar desde aquí. Print lista. Mostrar notas. ¿Qué me pasa aquí? Bien. Probamos nuevamente. Ingrese una nota, 9. No, quedan 9. ¿Desea continuar? Sí. Ingrese una nota, 8. ¿Desea continuar? No. Bien. Entonces ya la lista tiene las notas 9 y 8. Sí, esto está convertido a reales. Entonces la nota 9 en la posición 1, la nota 8 en la posición 2. Esto ya está mostrando la posición y la nota. ¿Sí? Y esto también ya está cargado. Vamos. Nos queda mostrar el promedio y bueno, a partir de eso ya los otros puntos que faltan. Mostrar el promedio de las notas ingresadas. Bien, esto ya lo trabajamos antes, ¿sí? Así que no es muy complicado. Ahora tenemos que mostrar promedio. Como saben, se hace con una variable acumulador y con un contador, ¿sí? X. For i, item. Vamos a copiar esto. Bueno, primero que nada, ¿qué tenemos que tener? Una variable acumuladora que esté inicializada en 0, punto 0. ¿Por qué? Porque va a recibir números reales. Una variable contador. ¿Sí? Acá yo voy a trabajar con una variable contador. Si no, igual podemos dividir más tarde lo que saquemos en P. Sería asignarle a una... No, perdón, esto va a ser una variable suma mejor. Si no, más tarde le asignamos una variable promedio. Lo que digamos entre suma con la longitud, len. Len significa longitud, ¿sí? La longitud de x, en el caso de que se ingresaron, por ejemplo, acá 2 notas, se va a dividir por 2, ¿sí? Es lo mismo. Yo, como ya lo sabemos con contador, voy a usar un contador en este caso. Entonces voy a poner por ítem, estar, bien. Comienzo a cargar las notas. Suma va a ser igual a suma más ítem. Esto me va a devolver... Ah, y contador también. Contador va a ser igual a contador más 1. Bien. Return. En este caso voy a poner... voy a definir una función promedio. 0.0. Voy a decir prom es igual a suma dividido cont.
Acá puedo borrar esto porque el valor de prom ya se me le asigna acá adentro. Ahora voy a mostrar entonces. Voy a decir print f, el promedio es. Y vamos a mostrar promedio. Voy a cambiar a promedio mejor, que queda igual. El promedio es prom. Entre paréntesis. Paréntesis. Y ya. Bien. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Hay alguien que se haya perdido? Dígame si voy un poco rápido. Bien, hasta ahora ya llegamos a la opción 3, creería, que es mostrar el promedio de las notas ingresadas. ¿Sí? No sé si perdí a alguien. Bueno, creería que no. Así que vamos bien entonces. Bueno, ¿qué más sigue? Mostrar las notas que superaron el promedio e indique cuántas fueron. Eso quiere decir que vamos a tener que ver, evaluar notas, o sea, ítem con promedio. Y bueno, vamos a mostrar cuántas fueron. Eso quiere decir que también vamos a trabajar con un contador. ¿Bien? Bueno, acá ya hicimos la función promedio y la función mostrar notas. Vamos a anotarlas acá. Cargar. Mostrar notas. Notas. Promedio. Supera el promedio. Bien. Vamos entonces a hacer nuestra función para ver qué notas superan el promedio. Definir subpromedio, que recibe como parámetro la nota. Bueno, nuevamente tenemos el for item star. Bien, entonces decimos if item es mayor a promedio, o sea prom, otro x, comenzamos a contar. A ver qué nos muestra. Nos pedía mostrar las notas que superan el promedio. Bien. Bueno, entonces comenzamos a imprimir. Print. Nota. Nuevamente. Nota. Dos puntos. Con strings es más fácil. Dos puntos llaves y ponemos item. ¿Sí? Cuestión de que la nota que supere esto se muestre. Bien. A su vez, nos dice mostrar, indique cuántas fueron. Bien. Entonces, vamos a activar nuestro contador. Acá llamamos a la función, perdón, a la variable del contador en 0. Y acá la inicial. La iniciamos. Cont más 1. Bien. Al final esto nos va a decir entonces. Voy a saltear el return, voy a hacerlo con un print. Print total de notas entre llaves cont. ¿Sí? Eso quiere decir, si no hay notas que superan el promedio, esto no va a pasar. Print se va a imprimir igual y nos va a decir que, bueno, que las notas fueron 0. Eso quiere decir que no hay notas que superan el promedio. ¿Bien? Entonces llamo a la función subprom. Bien. Ahí ya se nos van acumulando las listas entonces. Bien. Perdón, las opciones. D. Mostrar las notas que superan el promedio, ya la tenemos. ¿Cuál fue la nota máxima obtenida? Bien, del mismo modo que habíamos hecho aquí para obtener el mínimo, hay que hacer para obtener el máximo. ¿Sí? Voy a copiar esto para hacerlo más rápido. Acá solamente hay que cambiar el mínimo. Como ven, ya podemos ir reciclando algunas partes del código que ya tenemos hechas. Ya que en vez de poner mínimo, ponemos máximo.
máximo. Y bueno, acá cambia la variable. En vez de poner min, ahora es max. ¿Sí? Ahí se pintó de azul. Eso quiere decir que es una función. Máximo post. Bien. Ahora, queda lo que nos decía. Calcular cuál fue la nota máxima obtenida. Bien, bueno, esto nos dice cuál fue la nota máxima. Eso quiere decir que nos va a devolver. Bueno, decimos mejor return mínimo. Bueno, máximo sería en este caso. Máximo. Entre paréntesis X. Aquí le cambiamos máximo. Y bueno, esto ya lo podemos sacar, no hace falta. Porque nos pregunta cuál fue la posición. Así que cambiamos esto. Sí, Disculpa, Pedro. sí, decime. Yo me pierdo más en una parte que cómo lo utiliza ítem, digamos. No lo llego a comprender bien. Ítem lo que hace es, bueno, hacer de cuenta que este I representa la posición, ¿sí? Y este ítem representa al elemento que se encuentra en esa posición, ¿sí? Sí, Entonces, por ejemplo, si vos tenés acá en este caso la nota vale 9 y la posición es I, y es la primera nota, digamos, la posición va a ser 1 y el ítem va a ser 9, ¿sí? sí, Mientras esto esté girando, o sea, mientras el for cumpla su función, hasta llegar a, bueno, al final de X, este ítem va a ir cambiando. Ítem ahora, por ejemplo, como nosotros teníamos un 9 y un 8. En la posición 2, o sea, cuando I vale 2, ítem va a valer 8, ¿sí? Por eso sí. acá nosotros evaluamos ítem, por ejemplo, si ítem es tanto, evaluamos eso, no evaluamos I, ¿sí? Y nos va a servir como dato más tarde por si nosotros tenemos que mostrar la posición, si nosotros tenemos que cambiar el valor, o ese tipo de cosas, ¿sí? Ustedes si leen un poco mejor la teoría van a ver que algunas partes de estas cosas se pueden omitir. Igualmente yo lo hago de este modo para que ustedes ya lo tengan, digamos, y no le falle nunca, digamos. Dale, Pedro, ¿Se entiende gracias. hasta ahí, digamos? Sí, ahora No, de lo nada. entendí mejor, que es como sería como ocuparía un lugar, digamos. Es como un nombre clave. Perdón, un nombre clave, digamos. Sí. Esto de ítem sirve para recorrer, digamos, los elementos. Claro. ¿Sí? Dale, Después gracias, igual Pedro. hay una función ítems que separa los elementos, pero bueno, eso ya lo verán más tarde. Bueno, Gracias, ¿alguien más Pedro. se perdió? No, de nada, de nada. ¿Alguien más que no esté entendiendo? Bueno, espero que no. Si no, pregunten, no hay problema. Bueno, al parecer nadie. Sigo entonces, ¿de dónde me quedé? Bien, definir máximo posición. Bien, ya cambiamos entonces lo que sería esta función. Como hace un rato nos daba lo mínimo, ahora nos muestra lo máximo, ¿sí? Ahora evalúa que esto sea lo máximo. Por eso lo que hace el cambio evidente es esto nada más, ¿sí? Ahora en vez de recibir un min, recibe un max, ¿sí? Ahora la lista nos va a devolver el valor máximo, ¿bien? Y bueno, para tener su posición tenemos esto, ¿sí? Igual esto lo voy a dejar así como está, mejor. Con tal funciona de la misma manera, o solamente podríamos haber usado esto. Yo lo dejo así porque no afecta en nada. Bien. Entonces digo, como decía práctico, calcular cuál fue la nota máxima obtenida. Voy a decir print entre paréntesis nota máxima. F. Si ustedes igual después le quieren agregar la posición, bueno, le cambian y acá en todo caso sería un print y bueno, acá ya hacen la nota máxima, posición y bueno, en nota máxima van a poner como variable máximo y en posición van a ponerle post. Bien, esto igual lo dejo ahí, como no se pide que se muestre, lo dejo ahí y le cambio por el return máximo, ¿sí? Ahí solamente tendría que llamar a la variable y no directamente colocarla. ¿Bien?
nota máxima, y esto era máximo. Máximo post. Bien. Así no nos perdemos. Bueno, ya tenemos la nota máxima, ¿sí? Ahora, ¿qué nos piden? Solicitar una nota y mostrar cuántos alumnos la obtuvieron. Bien, vamos a solicitar una nota entonces. Vamos a acá. Bueno, la opción 5 entonces era mostrar nota máxima. La opción 6 es solicitar nota. Solicitar nota. Bien. Y bueno, la opción 7 es salir. Bueno, ahora vamos a hacer la función entonces que nos permita solicitar una nota. Solicitar nota. X. Y que trabaje con K, que va a ser la nota que va a solicitar. Bien, esta función, si ven, es medio parecida al buscar, ¿sí? Al buscar una nota. Nada más que, bueno, el nombre del enunciado cambia. Sí, entonces vamos a hacer for. Bueno, perdón, esto me copió todo. Bueno, yo me voy a quedar con el for item enumerate nada más. A partir de eso voy a comenzar a borrar. For item in enumerate, bien, le digo if k es igual a item. Entonces, ¿qué me pedía esto? Solicitar una nota y mostrar cuántos alumnos la obtuvieron. Bien, tengo que trabajar nuevamente con un contador, ¿sí? Entonces digo cont es igual a 0. Y acá comienzo a contar cont más 1. Igual si esto contiene algún error, vamos a saberlo al final cuando probemos el enunciado. Perdón, return cont. Bien, ahora ya tenemos la función. Sí, ya contamos cuántos estudiantes tendrían esa nota en el caso de que la tuviesen. Como esto trabaja con K, hay que pedir un parámetro K. Bien, entonces tendremos que hacer lo siguiente. K es igual a float, que nos convierte esa nota en un flotante o un real. Decimos busca una nota. Busque una nota. Bien, ahora, ¿dónde estaba la función? Bien, acá, solicitar nota. Solo voy a decir total de alumnos, vamos a imprimir, total de alumnos con nota tanto, que vendría a ser K, y le digo 2 puntos, y bueno, le digo buscar solicitar nota. Entre paréntesis, lista. Bien. Bueno, ahora esto lo paso a fstrings. Y después me va a faltar una llave. Bien, esto nos muestra como hace un rato, ¿sí? En este for. Que bueno, si las notas son 0, es porque no se encontró ninguna nota que supera el promedio. En este caso, si el contador es 0, es porque ningún alumno tuvo esa nota, ¿sí? Eso quiere decir que esa nota nunca se obtuvo. Bien. Bien, pasamos a lo que sigue. ¿Qué más sigue? Solicitar cuántos alumnos. Ah, no, esa era la última. Bueno, las consideraciones son para usar en el menú de opciones. Y el salir. Bien. Bueno, ahora ya tenemos más o menos todas nuestras funciones, creería yo. Ya tenemos el menú, el cargar notas, mostrar las notas, sacar el promedio, las notas que superan el promedio, el máximo y solicitar nota. Bien, ahora ya queda solamente crear nuestro algoritmo principal. Bien, ya le damos una linda estructura a esto. Ya podemos sacar esto del while. Bien, entonces, ahora haríamos lo siguiente. Opción, le asignamos. ¿Qué le asignamos? El valor que se obtiene en menú. ¿Sí?
menú entonces ahora tiene la selección, la elección. Ahora decimos if opción es igual a 1, entonces tiene que pasar esto de cargar la lista, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bien, eso ya está dentro. Ahora ya comenzamos a colocar más o menos bien dónde estaría todo esto, ¿sí? Ahora, else. Ahora, ¿por qué acá pongo un else y no un elif? Porque acá nos pide otra aclaración. Nos hace otra aclaración, perdón. Entre la opción B y la G, debe verificar que la lista se encuentre cargada. En caso contrario, mostrar el mensaje. Las notas de los exámenes aún no fueron ingresadas. También debe limpiar la pantalla cada vez que se termine de procesar una opción. Bien. Yo voy a poner este limpiar pantalla. ¿Dónde tenemos este limpiar pantalla? Bien. Voy a poner aquí, debajo del menú. Una vez que se ingrese el menú, se elige la opción, se limpia. Y listo. Bien. Ahora, ¿por qué era este else? Bien, lo que debe evaluar era si la opción es distinta de 1, o sea, si en este caso las notas ya están cargadas, sí, si la opción no es 1. Si la opción es o 2, está entre 2 y 7, nosotros tenemos que informar, tendrá que estar entre 2 y 6, ¿sí? Porque en el caso de que la opción sea 7, ya tendría que salir del programa. Así que vamos a tomar como referencia eso. Vamos a decir, if opción es mayor o igual a 2 y opción es menor o igual a 6, entonces hace tal cosa, ¿sí? Esto va a ser para no hacer un if y ahí tener que meter un if else, escribiendo en el caso de que la lista no esté cargada, o sea, evaluando de que la lista no esté cargada, que la lista, que no se ingresó todavía ningún valor en la lista, por ende no se puede resolver esas opciones, ¿sí? If opción, sí, if opción es mayor o igual a 2 y opción es menor o igual a 6, entonces if opción, bueno, acá trabajamos nuevamente, es igual a 2. Bien, y ya seguimos a partir de eso, ¿sí? Entonces, acá también vamos a abrir otro if, ya vamos a poner en orden esto. Vamos a decir if lista es igual a, no, es distinto de vacío. Esto representa una lista vacía, ¿sí? Por eso estamos comparando. Si la lista es distinta de una lista vacía, o es distinto de este valor, se puede operar de este modo, ¿sí? Si no, bueno, le tendremos que decir al usuario que cargue la lista antes de coso, o que no se puede todavía porque no tiene valores. Bien. Bueno, entonces, if lista es igual, si no else, decimos cuál era el mensaje, las notas de los exámenes aún no fueron ingresadas. Bueno, entonces le decimos print las notas de los exámenes aún no fueron ingresadas. ¿Sí? Bien, de ese modo queda ahí el algoritmo. Sí, ahora hay que terminar de completar esto. ¿Se entendió más o menos hasta ahí? ¿Cómo es la estructura del algoritmo principal? Bien, bueno. ¿Alguien que no haya entendido? ¿Alguien que se le pasó de largo? ¿Algo? Activen sus micrófonos o escriban en el chat, igual, no hay problema. Los leo. Bueno, en el caso de que... Bien, ya tenemos entonces, si la lista no está cargada hasta eso, digamos, en este caso la lista ya se cargó, ¿bien? Si la lista hasta ahí no está cargada, nosotros le decimos entonces que bueno, que salte esta opción y nos diga esto. Las notas de los exámenes aún no fueron ingresadas. Pero en el caso de que sí esté, entonces pasan estas opciones, ¿sí? Entonces vamos a comenzar a decirle
Mostrar las listas en el caso de que sea la opción 2. Ya podemos borrar este print, ya sabemos que la lista está cargada. Ahora el if opción igual a 3. ¿Qué hacía si la opción era 3? Mostraba el promedio. Ahora el if opción igual a 4. En ese caso mostraba la nota, las notas que superaban a la... No, ahí creo que mostraba... ¿Qué hacía en realidad? Mostrar las notas que superan el promedio indique cuánto fue. Ahí está. Sí. Bueno. Ahí te muestra el total de las notas. Si no hay notas que superan el promedio, entonces te muestra que el total de notas fue 0. Opción igual a 5. La nota máxima fue tanto. Opción igual a 6. Entonces le decimos que ingrese el valor de K y que muestre K. Uy, no, nos olvidamos de copiar K. Bien. A ver si hasta ahí ya la tengo. Bien, si la lista no se cumple, opción es tanto. Pero ahora nos faltaría decir qué pasa con la 7. If lista es distinto de completar, o de vacío, entonces tanto. Bien. Acá creo que me falta un elif para decirle que bueno. Que acá se le pone fin al programa. A ver cómo lo tenía aquí. If lista else. If opción. Ahí está. Sí, ya lo tengo. Entonces acá era así. Acá voy a alterar el orden. El if. Bien, hasta ahí duda, chicos, mientras arreglo esto. Alguien se perdió. Esto es la cuestión de arreglar nada más lo que se muestra. No sé si alguien tiene alguna duda, quiere consultar algo. Bien, el if es... Entonces... while opción a 7. Bien. Bueno, ya me quedo con el ejercicio final que hice. Igualmente, esta es la estructura, ¿sí? Que tenemos que hacer. Bien. Ya lo explico desde aquí porque ya lo expliqué del otro lado. Ya tenemos nuestro menú de opciones. Nuestra lista vacía en el caso de que bueno, no nos queramos perder o nos olvidemos de cargar ese dato. El menú que nos da como resultado la opción. El clear que nos permite limpiar la pantalla. Y bueno, las opciones. Si la opción es igual a 1, bueno, nos dice que cargue las notas. Si la opción está entre 2 y 6, primero evalúa. Si la lista es distinto de vacío, o sea, si la lista no está vacía, hace tantas opciones. Desde la opción 2 hasta la 6. Y en el caso de que no sea así, o sea, si esta lista sí está vacía, nos dice, bueno, aviso, las notas de los exámenes aún no fueron ingresadas. Y en el caso de que, bueno, que sea 7, que ya es el fin del programa, nos imprime el fin del programa. ¿Sí? Voy a probar esto. A ver. Es lo mismo que está acá. Ahora el nuevo ejercicio que dice tiene otro orden, pero no pasa nada. A ver, me dice entonces.
el menú, cargar notas, mostrar notas, bien, todas las opciones. A ver, cargar notas. Ingreso una nota. Bien, acá desapareció el otro porque acá ya está funcionando el limpiar pantalla, ¿sí? Esto de aquí. Ingreso una nota, bueno, 7. ¿Desea continuar? Sí. A ver, 9. ¿Desea continuar? Sí. Y por último, a ver, no sé, 6. Esa nota, 6. ¿Desea continuar? No. Bien. Ahora tenemos 7, 9 y 6. Ahora mostremos las notas, a ver. Bien, la nota es 7 en el orden 1 y así. Bien. Ahora, ¿cuál sería el promedio de estas notas? Veamos. Promedio es 7.3333 periódico. Bueno, acá igual se puede mejorar esto. Podríamos poner un round y a promedio lo encerramos con un 2. ¿Sí? A ver, ¿dónde está la función promedio? Espera un momento, están tocando el timbre de mi casa. Disculpen el inconveniente, chicos. Bien, ¿por dónde estaba? Ya se muestra el promedio. Bien, ahora las notas mayores al promedio. Veamos. Bien, la nota máxima fue 9. Teníamos un 7, un 9 y un 6. La nota máxima fue el 9. Bien. A ver, ¿qué sigue? Solicitar nota. ¿Sí? 6. A ver, primero solicitemos una nota que no se encuentra. 10. Alumnos con otra 10. Bien, me dice 0. ¿Por qué? Porque no está. Esta nota no existe. En el caso de que la nota sí exista, a ver. Por ejemplo, 6. Alumnos con nota 6, 1. ¿Por qué? Porque solo hay un alumno con esa nota. Sí, ahora en el caso de que la nota que la opción sea 7, veamos, fin del programa. ¿Sí? Hasta ahí todo se cumple. ¿Sí? Funciona bien y la estructura se mantiene. ¿Verdad? No sé si alguno tiene alguna otra duda o si no se entendió alguna parte del ejercicio. ¿Alguien se perdió? ¿Alguien tiene dudas? Recuerden que igualmente me pueden consultar al número que aparece en pantalla, al WhatsApp o a Telegram. Por ahí si tienen algunas dudas después con los otros ejercicios. Bien, perfecto. La clase que viene del viernes terminaría, si es que hay tiempo, si no, igual lo explico rápido. Si es que hay tiempo, termino de explicar en la clase del viernes el ejercicio 3 y el 5. Que bueno, que esos ya son más cortitos. Por eso ocupé más tiempo para explicar el 4, que era medio largo. Si no, dejamos hasta ahí nomás, chicos. No sé si alguien más tiene alguna otra duda. Creería que no. Como ven, hasta ya otra vez tenemos que trabajar con listas. Y esto... Sí, Ana, si querés ya cortar. Y esto ya... Esta es la forma, digamos.